Nunca había sido una noche normal en Córdoba, pero esa noche, algo estaba diferente. Me desperté de repente. El sonido de una sirena retumbaba a través de las paredes de mi apartamento, llenando el aire con un retumbar distante. No era la sirena habitual de emergencia. Era más persistente, más grave. Como si alguien estuviera anunciando algo que no quería escuchar. Miré mi reloj. 11:00 p.m. Me quedé en la cama unos segundos, con el cuerpo paralizado, tratando de comprender lo que estaba pasando. El sonido continuaba. Parecía venir de algún lugar lejano, pero de alguna forma estaba tan cerca. Era inquietante. Decidí levantarme, salir de la cama y asomarme a la ventana. La ciudad estaba más silenciosa de lo normal. Las luces de la calle parpadeaban débilmente, como si estuvieran luchando contra la oscuridad. Pero no había coches, no había gente caminando. Solo la sirena y el silencio pesado de la noche. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo no estaba bien y no podía dejar de pensar en ello. Decidí salir al pasillo del edificio para ver si los demás vecinos estaban tan extrañados como yo. Al menos esperaba encontrar una explicación en alguna parte, pero lo que encontré me dejó aún más desconcertado. Desde la ventana del primer piso, observé que muchos de los vecinos estaban mirando la calle, pero ninguno parecía estar realmente preocupado. Estaban allí, todos inmóviles, como si estuvieran mirando algo invisible. Ninguno decía una palabra. Era como si el sonido de la sirena no les afectara en lo más mínimo. Bajé al callejón y al llegar a la esquina vi algo que me heló por completo. Una figura se acercaba a mí lentamente, como si flotara en la sombra, sin hacer ruido. Reconocí a Sofía al instante. La vi y por un momento pensé que todo esto era una pesadilla, que tal vez me había despertado en medio de algún mal sueño. Pero no, era ella. La misma Sofía que había amado, la misma que me había dejado hacía ya unos meses. Me acerqué a ella, pero algo no estaba bien. Su rostro, aunque familiar, no mostraba ninguna emoción. No había rastro de la mujer que conocía. Estaba vacía. «Sofía, ¿qué está pasando?», pregunté, sin poder ocultar la preocupación en mi voz. Ella levantó la mirada y con una expresión distante me respondió: «Todo está bien, Marcelo. No te preocupes». Sus palabras, vacías, me golpearon como un martillo en el pecho. No era ella. Algo la había transformado. Algo que no podía entender, pero que sentía en cada fibra de mi ser. Un nudo en mi garganta me dejó sin palabras. Intenté hablar de nuevo, pero el aire se me escapaba. Decidí regresar a mi apartamento, no podía quedarme allí, con esa sensación de que todo había cambiado en un parpadeo. La ciudad parecía vacía. No había un solo alma en las calles. Un sentimiento de mal presagio se apoderó de él, y por un momento pensó que todo lo que conocía estaba a punto de cambiar para siempre. Al regresar a mi apartamento, cerré la puerta con rapidez, como si algo estuviera esperándome afuera. El sonido de la sirena seguía ahí, ahora más distante, pero lo sentía como un peso sobre mis hombros, como si intentara aplastarme. Me deslicé hacia el sofá y tomé mi teléfono, intentando contactar a mi madre, a mi hermano, a algunos amigos, pero las llamadas no se conectaban. Me sentí cada vez más desesperado. Intenté desconectarme de la red, pero todo parecía estar funcionando mal. Nada parecía tener sentido. Decidí salir nuevamente. El aire frío de la noche me cortó la respiración, pero algo dentro de mí me empujó hacia las calles. Necesitaba respuestas, aunque sabía que no estaba preparado para lo que iba a encontrar. Caminé por la misma calle desierta, y fue entonces cuando noté que la ciudad estaba más vacía que nunca. No había coches estacionados, no había peatones. Solo el sonido persistente de la sirena y el viento que agitaba las ramas de los árboles, como si la ciudad estuviera esperando algo o alguien. Al llegar al parque central, me encontré con un grupo de personas. Al principio me sentí aliviado. Pensé que tal vez estaba exagerando, pero al acercarme me di cuenta de que algo no estaba bien. Las personas que se encontraban en el parque no parecían humanas. Sus rostros eran vacíos, como si estuvieran atrapados en algún tipo de trance. No se movían, no hablaban. Solo estaban allí, inmóviles, mirando al frente como si esperaran algo. Cuando traté de hablarles, no me respondieron. Sus ojos no se movían. Me sentí observado, como si algo me estuviera acechando, y en ese momento vi a alguien familiar. Carlos, un amigo de la infancia, estaba parado en el centro del grupo. Me acerqué a él, intentando reconocer al hombre que había sido parte de mi vida durante tantos años, pero al mirarlo más de cerca, su rostro no era el mismo. No había vida en sus ojos, solo una expresión vacía, como si estuviera perdido. «Carlos, ¿eres tú?»,
Pregunté, pero no respondió. Su mirada seguía fija, sin moverse, sin mostrar ni una pizca de emoción. Decidí tocar su hombro para llamar su atención, pero cuando lo hice, su cabeza giró lentamente hacia mí. Su boca se movió, pero no emitió palabras. Solo dijo, «Todo está bien, Marcelo. No tienes nada que temer». Las palabras salieron de su boca como si no fueran suyas. Eran vacías, mecánicas, como si alguien más estuviera controlando sus movimientos. Sentí un escalofrío recorriéndome la columna vertebral. No era él. No podía ser él. Me aparté rápidamente y mi corazón comenzó a latir con más fuerza. No entendía qué estaba pasando, pero la presión en mi pecho aumentaba. Miré a mi alrededor, buscando algo, alguien que pudiera explicarme todo esto. Pero no había respuestas, solo más preguntas. Las personas seguían inmóviles, sus ojos fijos en la nada, como si esperaran una señal, una orden. No pude soportarlo más. Giré sobre mis talones y corrí, sin rumbo, sin saber a dónde ir, sin poder dejar de mirar por encima de mi hombro. Las sombras me acechaban, como si la ciudad misma estuviera viva, observándome, esperando. La sirena no paraba, y cada vez más me sentía atrapado, como si no pudiera escapar de este lugar, o de lo que fuera que se hubiera apoderado de él. No podía entender lo que estaba sucediendo. No tenía respuestas, solo preguntas que me atormentaban, como un eco interminable. Cada paso que daba en las calles desiertas de Córdoba me alejaba más de la normalidad que conocía, y al mismo tiempo me acercaba a un abismo que no sabía si podía soportar. Corrí durante lo que parecieron horas, pero mis piernas ya no respondían. El cansancio me pesaba, la fatiga se acumulaba en mi pecho, pero el miedo era más fuerte. No podía detenerme, no podía quedarme allí, esperando a que algo peor sucediera. Pero a cada paso sentía que las sombras me seguían, como si la ciudad misma estuviera viva y vigilando mis movimientos. La sirena ya no sonaba tan fuerte, pero su presencia era inconfundible, como una sombra que se deslizaba detrás de Tocino, todo lo que veía. Decidí ir a la estación de policía. Tal vez allí podría encontrar alguna respuesta. No podía seguir vagando sin dirección, esperando que algo se resolviera solo. Cuando llegué al edificio, la puerta principal estaba cerrada, pero había una rendija por donde pude colarme. El interior estaba oscuro, desordenado, como si nadie hubiera estado allí en días. Las luces parpadeaban, emitiendo un resplandor amarillo y frío que apenas iluminaba los pasillos. El aire olía a humedad y a algo más, algo putrefacto. Avancé por los pasillos vacíos, mis pasos resonando en la quietud del lugar. Al fondo vi una puerta entreabierta. Al acercarme noté que algo no estaba bien. Los papeles estaban esparcidos por el suelo y las mesas estaban desordenadas, como si se hubieran ido a mitad de una conversación. Había una sensación extraña en el aire, como si algo estuviera esperando. Algo estaba oculto en ese lugar, y yo necesitaba descubrir qué era. Entré en la sala. Allí, sobre la mesa, encontré una serie de informes. Los tomé con manos temblorosas y comencé a leer, buscando respuestas desesperadas. En cada página, los mismos términos aparecían una y otra vez. Epidemia, condiciones incontrolables, reacciones adversas, no hay cura conocida. Mis ojos recorrían las palabras rápidamente, pero mi mente no lograba comprender lo que leía. Una epidemia, algo que había comenzado aquí, en Córdoba. En ese momento escuché un ruido detrás de mí. Un crujido en el suelo como si alguien se acercara lentamente. Me giré y vi a una figura en la puerta. Era un hombre con la cara pálida, los ojos hundidos y la mirada fija en mí. Era imposible decir si estaba vivo o muerto. El hombre dio un paso hacia adelante y me detuve en seco, sin saber qué hacer. ¿Era otro de ellos? ¿Una víctima de lo que estaba ocurriendo en la ciudad? El hombre abrió la boca, pero las palabras que salieron de su garganta no eran humanas. Un sonido gutural, como si intentara hablar pero no pudiera. Luego, con un movimiento repentino, se lanzó hacia mí. Salté hacia atrás evitando que me tocara y caí contra la mesa. Sentí el pánico apoderándose de mí. ¿Qué era todo esto? ¿Qué estaba pasando con las personas? No podía seguir corriendo. No podía seguir huyendo de algo que ni siquiera entendía. Pero antes de que pudiera reaccionar, una luz brillante iluminó el pasillo y la figura desapareció en las sombras. Quedé en silencio, respirando pesadamente, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Me levanté rápidamente, sin perder tiempo, y corrí de regreso al pasillo. Necesitaba salir de allí cuanto antes.
Algo en esa estación de policía me decía que había algo mucho más grande y oscuro detrás de todo esto. Algo que no podría enfrentar solo. Pero cada vez que pensaba en escapar, el miedo me paralizaba. De repente, escuché un ruido proveniente del fondo del pasillo. Me detuve en seco. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Al principio pensé que era otro de esos seres extraños. Pero esta vez el sonido era diferente. No era un crujido, ni un susurro. Era un grito. Un grito de desesperación. Una llamada a la que no sabía si debía responder. Sin pensarlo, me dirigí hacia la fuente del grito. Algo me decía que allí encontraría las respuestas, pero lo que encontré en el siguiente pasillo, en la oscuridad, me hizo desear nunca haber dado ese paso. El grito que había escuchado me paralizó por un segundo. Era un sonido angustiante, cargado de desesperación. Mi cuerpo reaccionó sin pensarlo. No podía dejar de ir hacia allí, como si algo me empujara, como si mi destino estuviera marcado por ese grito, como si algo dentro de mí supiera que tenía que llegar. Corrí por el pasillo oscuro, mis pasos resonando con fuerza en las paredes vacías. La luz de la linterna parpadeaba, y mi respiración se hacía más agitada a medida que me adentraba en la estación. No sabía qué encontraría, pero algo me decía que debía seguir, que las respuestas estaban cerca, aunque no tenía idea de lo que esas respuestas significaban. Al doblar una esquina, llegué a una puerta cerrada con llave. El grito había provenido de allí. Mi corazón latió con más fuerza cuando vi que, al lado de la puerta, había un pequeño agujero en la pared, como si alguien hubiera intentado escapar desde dentro. No perdí tiempo, empujé la puerta con fuerza y me encontré con una escena que jamás podré borrar de mi mente. Dentro había un grupo de personas, todas mirando fijamente hacia una pantalla de 1900, televisión apagada. Sus rostros eran tan vacíos como los de los demás que había encontrado, pero había algo más. Un brillo extraño en sus ojos, una luz febril que parecía haberlos poseído. Y al centro, en una silla, estaba Carlos. El mismo Carlos que había visto antes, pero esta vez, su rostro estaba cubierto por una capa de sudor frío y su cuerpo temblaba incontrolablemente. De inmediato, entendí que algo mucho más grande que una simple epidemia estaba ocurriendo en Córdoba. Las personas en la sala no eran simplemente víctimas, parecían estar siendo controladas, como si algo estuviera tomando posesión de sus cuerpos y mentes. Me acerqué a Carlos, temeroso de lo que podía encontrar, pero antes de que pudiera llegar hasta él, una figura apareció en la puerta. Era una mujer, alta, vestida con un uniforme que no pude identificar. Tenía una mirada fija, casi mecánica, y sus ojos brillaban de una manera antinatural. Se acercó lentamente, como si estuviera observando cada uno de mis movimientos. ¿Qué está pasando aquí?, le pregunté, mi voz temblorosa, casi incapaz de articular las palabras. Mi mente no lograba procesar lo que estaba viendo. La mujer no respondió de inmediato, solo se quedó allí, observándome en silencio, hasta que, finalmente, sus labios se movieron lentamente. Ellos no lo entienden, pero todo tiene un propósito, Marcelo. La ciudad no está perdida, solo está evolucionando. Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Evolucionando? ¿Qué quería decir con eso? Mi mente luchaba por comprender lo que estaba escuchando, pero las respuestas parecían no encajar. No, esto no es natural. Esto es un control, una manipulación, dije, mi voz cargada de ira. No podía entender lo que sucedía, pero sabía que no era una simple epidemia o enfermedad. Algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. Algo que ni siquiera la policía o el gobierno podría detener. La mujer me miró fijamente, sin inmutarse. ¿Crees que eres el único que lo ha notado? Todos estamos atrapados, Marcelo, solo que algunos no lo quieren ver. Estás demasiado lejos de casa. Mis piernas temblaban, pero no podía retroceder. La sensación de estar atrapado, de estar siendo observado por una fuerza invisible, me mantenía inmóvil. Las luces de la estación comenzaron a parpadear nuevamente, y un escalofrío recorrió mi espalda. La mujer sonrió levemente. Es tarde para arrepentirse. Ahora tienes que elegir. Puedes unirte a ellos o seguir huyendo, como todos los demás. Algo en su mirada me decía que la elección ya no era mía. Algo más grande, algo más oscuro que cualquier epidemia, que cualquier enfermedad, estaba en marcha. Y yo era solo una pieza más de este juego macabro. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido sordo y me quedé allí en medio de la oscuridad, sin saber si debía seguir luchando o si ya era demasiado tarde. Me encontré de nuevo en la oscuridad, en la estación de policía, con la mujer frente a mí, sonriendo como si todo fuera parte de un juego macabro. La sensación de estar atrapado se apoderó de mí.
Pero algo dentro de mí seguía luchando. A pesar de la desesperación, sabía que no podía rendirme. Algo más, algo oscuro, estaba tomando el control de todo, y no podía permitir que eso sucediera. ¿Qué estás esperando, Marcelo? Lo que está pasando aquí no tiene vuelta atrás, dijo la mujer, acercándose lentamente. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco interminable. Mi respiración se agitó, y el pánico comenzó a tomar el control de mi cuerpo. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Estaba realmente todo perdido? Miré hacia Carlos, que seguía temblando en la silla, con los ojos desorbitados. Él había sido mi amigo, alguien a quien conocía desde niño. Pero ahora era solo una sombra de lo que una vez fue. ¿Qué había pasado con él? ¿Qué les había pasado a todos? La mujer notó mi mirada y soltó una risa baja, una risa que resonó en las paredes vacías de la estación de policía. Ellos ya no son los mismos. Marcelo, ya no somos los mismos, nadie lo es. Intenté dar un paso atrás, pero la mujer me bloqueó el camino. No puedes huir de esto, no hay a dónde ir, ya todo está en marcha. Mis pensamientos se atropellaban, todo parecía desmoronarse a mi alrededor. ¿Cómo podía detener esto? ¿Qué había causado este cambio en las personas? ¿Por qué yo? ¿Por qué Córdoba? ¿Por qué todos nosotros? Todo esto comenzó con una idea. Un experimento, si quieres llamarlo así. Continuó la mujer, su voz calmada y monótona. El gobierno, la ciencia, estaban intentando controlar algo que no podían entender. Querían crear una nueva humanidad. Una humanidad sin miedo, sin duda, sin errores. Pero en el proceso crearon algo mucho más oscuro de lo que podían imaginar. Una ola de horror me recorrió. Lo que había comenzado como una epidemia, como una simple anomalía, ahora tenía un rostro más siniestro. La evolución que ella mencionó no era más que una ilusión, un control absoluto sobre las mentes de las personas. Las sombras, las luces parpadeantes, las sirenas, todo estaba conectado. Todo era parte de ese monstruoso plan. Ellos no lo entienden, Marcelo. Están buscando lo que no existe. Pero tú eres diferente, dijo la mujer, sus ojos brillando con una intensidad inexplicable. Tú has visto más allá de lo que deberían haber visto. Y eso te hace peligroso. Me quedé en silencio, mi mente llena de confusión y terror. Sabía que debía escapar, pero no sabía a dónde ir. La ciudad ya no era la misma. ¿Era Córdoba lo que había cambiado o era yo? De repente, una explosión de ruido me sacudió. Las sirenas sonaron más fuerte que nunca, esta vez acompañadas de un grito agudo que perforaba el aire. Miré hacia atrás y vi que las sombras del pasillo comenzaban a moverse, a tomar forma. Era como si el propio edificio estuviera cobrando vida, como si la estación de policía estuviera tratando de devorarnos. La mujer me miró con una expresión satisfecha, como si todo estuviera perfectamente dentro de sus planes. No hay salida, Marcelo. Ya es demasiado tarde para ti. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando las luces parpadearon violentamente. De repente, el tiempo pareció detenerse. La ciudad, la estación, las personas, todo comenzó a desintegrarse frente a mis ojos. Era como si estuviera viendo el fin del mundo, una distorsión de la realidad misma. Las sombras se alzaron, tomando forma humana, avanzando hacia mí con una velocidad inhumana. Traté de correr, pero mis piernas no respondían. El aire se espesaba, las paredes parecían cerrarse, y una presión insoportable me aplastaba desde todos los lados. Marcelo, no puedes escapar, susurró la mujer, su voz retumbando en mi mente. El futuro ya está aquí, ya estás dentro. En ese momento entendí la horrible verdad. La ciudad ya no era mía. Ya no existía un lugar al que pudiera huir. Todo lo que conocía había sido absorbido por algo mucho más grande y oscuro. Y yo era solo una pieza más de este juego macabro. Las sombras finalmente me alcanzaron. El último grito que escuché no fue mío, sino de alguien que ya no recordaba su nombre. Y entonces todo se apagó.